Hola, hola, ¿qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Soy Israel Moreno y me da muchísimo gusto compartir contigo una nueva clase de este curso taller que juntos estamos estudiando. Eh, Te doy, por lo tanto, la más cordial de las bienvenidas a esta nueva clase que vamos a iniciar el día de hoy. Hoy vamos a tratar un tema de trascendental importancia para tu vida, para tu gestión emocional, para tu productividad, para tu felicidad, para para tus relaciones personales, para todo tu entorno. Vamos a tratar un tema de trascendental importancia el día de hoy. Por lo tanto, te pido que pongas muchísima atención, toma papel, eh, pluma o lápiz con que tomar nota, porque lo que te voy a compartir el día de hoy es de vital importancia para tu felicidad, para tu productividad. Vamos al módulo 3. Este módulo 3 se titula Gestión efectiva del estrés en el entorno laboral y por lo tanto también en el entorno social, deportivo o en cualquier entorno en el que tú te muevas o te manejes. Es importante aprender a gestionar el estrés. Hoy en día todo el mundo habla del estrés y la mayoría de las personas sufren estoicamente sus consecuencias devastadoras por no contar con herramientas psicoemocionales para combatirlo. En la vida contemporánea, el estrés se ha convertido pues en una especie de epidemia silenciosa que afecta a millones de personas alrededor del mundo. Se estima que que arriba del 70% de la población mundial es presa del estrés crónico permanentemente. Y esto pues desde las exigencias del trabajo hasta las presiones sociales y familiares, el estrés se ha infiltrado en todos los aspectos de nuestra vida, dejando a su paso estragos en nuestra salud, tanto a nivel físico como a nivel mental y emocional. Y muy seguramente tú que me estás escuchando, que estás estudiando conmigo este curso, te has sentido atrapado o atrapada en una espiral de estrés que te parece no tener fin y no hayas cómo salir de él. ¿Sabías que el estrés crónico puede desencadenar una serie de problemas de salud graves, incluyendo enfermedades cardíacas, trastornos digestivos, ansiedad, depresión e incluso un sistema inmunológico debilitado que te hace presa fácil para cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier enfermedad? Bueno, este es el panorama general, pero afortunadamente hay soluciones. Aquí vamos a explorar esta problemática y estas soluciones. Este módulo consta de dos clases. En la clase número 8, que la vamos a dividir en dos partes, se titula Reconociendo el estrés. Vamos a ver algunas señales, vamos a tratar de definirlo y vamos a ver la neurofisiología, es decir, qué ocurre en tu cerebro cuando estás bajo los efectos del estrés. Eso en la clase número 8. En la clase número 9 vamos a ver el impacto negativo del estrés en tu salud psicoemocional, en tu salud espiritual y sobre todo aprenderás herramientas y hábitos saludables para que tú puedas gestionar efectivamente el estrés. Este es el contenido de las dos clases de este módulo 3. Vamos tratando de revisar el objetivo particular de este módulo para que te quede muy claro desde el principio hacia dónde está dirigida esta formación. Al finalizar este módulo 3, los participantes serán capaces de identificar las señales indicativas del estrés, también de comprender su definición y su neurofisiología, reconocer los principios
o los principales agentes estresores en el entorno laboral o en el entorno social, y vas a aprender también a evaluar las afectaciones del estrés en tu salud física, mental y en tu salud espiritual, por supuesto. Además, y esto es lo más importante de esta clase, vas a aprender a aplicar herramientas y a adoptar algunos hábitos saludables para gestionar favorablemente el estrés, pues gestionarlo de una manera efectiva, a fin de promover un sano equilibrio y una mayor productividad en tu vida profesional. Este es el objetivo de esta clase, perdón, de todo este módulo. No lo pierdas de vista porque sobre esta temática vamos a abordar durante estas dos clases que las vamos a convertir en cuatro partes. Vamos a la clase número 8. Esta lleva por título Reconociendo el estrés, señales, definición y neurofisiología. Seguramente habrás oído que para resolver un problema, lo primero tienes que reconocer que tienes ese problema. Nadie es capaz de salir de un error si no reconoce primero que está en el error. Déjame decirte que la mayoría de las personas sufren las devastadoras consecuencias del estrés sin saber la verdadera causa, es decir, sin saber que tienen estrés, es decir, sin poder reconocerlo. Seguramente a ti te ha pasado esto. En esta clase vamos a identificar algunas señales indicativas que te pueden, que te pueden eh, señalar o indicar que estás siendo presa del estrés. Vamos a aprender a definirlo con claridad y conoceremos cómo ocurre el ciclo del estrés en, en el cerebro, qué ocurre en tu cuerpo y en tu cerebro cuando estás siendo presa del estrés. ¿Qué vamos a aprender en esta clase? Particularmente en esta clase que te decía, la vamos a dividir en dos partes. Vamos a aprender lo siguiente. Primero, primer punto, vamos a identificar algunas señales para saber si estás siendo víctima del estrés. Es decir, cómo te puedes dar cuenta de que eso que te está ocurriendo en tu cuerpo o en tu mente, a nivel físico, a nivel mental o a nivel emocional, pueden ser señales características del estrés. En segundo lugar, vamos a definir lo que es el estrés y cuántos tipos de estrés existen. De antemano te digo, existen dos tipos, eustrés y destrés. ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el malo? ¿Existe un estrés bueno? Esa es la pregunta de los 64,000. Aquí la vamos a responder. Y luego vamos a tratar de comprender la neurofisiología del estrés. Te decía, qué es lo que ocurre en tu cuerpo y en tu mente y en tu cerebro cuando estás bajo los efectos del estrés. La primera parte, el inciso A de esta temática, la vamos a ver en esta clase. Vamos a dejar el inciso B y el inciso C para una segunda parte de esta misma clase, clase número 8. Lo primero que tenemos que decir es que el estrés es un síndrome. ¿Y qué cosa es un síndrome? Pues un síndrome es un conjunto de signos y de síntomas. Es decir, signos visibles que se pueden percibir a simple vista en tu cuerpo, en tu rostro, en todo tu cuerpo, en tus extremidades, en tus órganos, signos visibles que los pueden percibir incluso los demás, y una serie, un conjunto de síntomas que no son percibidos a simple vista, pero que tú los puedes sentir y que pueden ser causantes de enfermedades. Es decir, ¿qué ocurre? Conjunto de signos y síntomas que ocurren juntos y que caracterizan una determinada condición médica, vamos a decirlo así, psicológica, una condición psicológica y una condición general de comportamiento. Es decir,
En otras palabras, podemos decir que un síndrome, en el caso del estrés, que es un síndrome, es un conjunto de respuestas físicas, emocionales, también cognitivas, respuestas conductuales que el organismo manifiesta pues ante una situación percibida como amenazante o como desafiante por lo menos. Entonces, quédate con esta primera impresión. El estrés es un conjunto de signos y de síntomas que los vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del desarrollo de esta clase. Vamos con la primera parte. Algunas señales de alerta, signos y síntomas que te pueden indicar que tienes estrés. Es decir, ¿cómo saber si estás estresado o si estás estresada? Bueno, a continuación te voy a revelar algunas señales de alerta que pueden ser síntomas, te decía, o signos indicativos de que estás siendo presa de este síndrome maléfico que es el estrés. Ahora, aquí te sugiero que pongas muchísima atención y a medida que te vaya revelando estas señales, vayas haciendo un autoanálisis para saber si alguno o algunos de estos síntomas o signos los estás padeciendo actualmente o los has padecido en algún momento de tu vida. Es decir, aquí te vas a dar cuenta cómo saber si eres víctima del estrés o qué tan alto es tu nivel de estrés. Esto obviamente va a depender de la cantidad de síntomas o de signos que identifiques como propios. Es decir, esta clase es de trascendental importancia para tu vida, te decía, y para tu gestión emocional. No se trata solamente de que entiendas, de que comprendas que existen estas señales y que las identifiques, sino que hagas un autoanálisis en tu vida propia para saber si estás siendo presa del estrés y puedas corregir a tiempo. Bueno, toma nota, ten a la mano, te decía, papel y pluma y ve haciendo una especie de checklist a medida que vaya eh, compartiendo contigo estas señales o estos síntomas. Vamos con la primera de ellas. La primera de ellas es, pregúntate cómo está tu energía en general. Es decir, tu energía física, tu energía mental y tu energía espiritual. Vamos a ver más adelante, cuando hablemos de la energía precisamente, que para poder vivir requerimos de cuatro tipos de energía al menos. Energía física para mover nuestro cuerpo, energía mental para mover nuestra mente consciente y energía emocional para mover nuestra mente subconsciente, nuestras emociones, nuestro desarrollo de la inteligencia emocional y sobre todo también energía espiritual para mover la parte espiritual de nuestro ser. Bueno, el primer síntoma indicativo es darte cuenta cómo está tu energía en general. Es decir, pregúntate, ¿te sientes frecuentemente cansado o cansada? ¿Amaneces con mucha frecuencia desmotivado y cansado a pesar de que aparentemente dormiste bien? Pregúntatelo, son preguntas muy importantes y muy serias. El agotamiento físico o el agotamiento mental es un indicativo muy probable de que estés estresado. Bueno, este es el primero. Vamos con el segundo. Pregúntate cómo ha sido tu sueño últimamente. Es decir, haz memoria y pregúntate si has dormido profunda y continuadamente los últimos días o los últimos meses. ¿Qué tanto batallas para conciliar el sueño? ¿O eres de las personas que con frecuencia están a las 3 o a las 4 de la mañana con el ojo pelón, así como ves esa imagen que te estoy poniendo en pantalla, sin poder dormir, sin poder conciliar el sueño? Son las 3, las 4, las 5 de la mañana y tú sigues dándole vuelta a los problemas, a tu mente anda divagando en muchas partes y no logras conciliar el sueño. Ahora,
Pregúntate si tu sueño es continuado, es decir, permanente, duermes de un tirón, o despiertas varias veces durante la noche, a pesar de llegar cansado a tu casa, con ganas de dormirte, y aún así no logras conciliar el sueño. Bueno, el sueño es muy importante, es la mitad de la vida. Durante el sueño ocurren muchas funciones regenerativas del organismo. Entonces, si estás estresado, si estás estresada, es porque tu cuerpo, tu mente o tu cerebro está percibiendo un peligro. Y uno de las respuestas que da el cerebro cuando siente que hay un peligro, que está bajo los efectos del estrés, pues es bloquea las sustancias, bloquea los resortes del sueño, pues para que no te duermas, porque el cerebro percibe que si te duermes, pues estás en un peligro y te puedes morir. Entonces, pregúntate, pues, eso lo vamos a ver más adelante, pero por lo pronto pregúntate cómo está tu sueño. Tercer signo, tercer síntoma, ¿cómo te sientes emocionalmente? Pregúntate qué tan capaz eres de identificar y de gestionar sobre todo las emociones negativas que son señales de que estás estresado. ¿Y cuáles son estas emociones negativas? Pregúntate en primer lugar si eres capaz eh, o eres de esos que se llaman de mecha corta, es decir, eres irritable, estallas o te enojas o te irritas a la primera provocación de cualquier estímulo del medio ambiente? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo reaccionas o cómo respondes ante los estímulos del medio? ¿Te irritas con mucha facilidad? ¿Estallas, te enojas o eres de mecha corta, como decimos en el argot popular? ¿O tienes la capacidad de parar, de pensar y de responder en lugar de reaccionar? Fíjate que las personas serenas responden. Las personas que están bajo los efectos del estrés reaccionan y hay una gran diferencia entre responder y reaccionar. La reacción es instintiva, es animal, es inmediata. La respuesta es típica del ser humano consciente, del ser humano sereno, del ser humano que está bajo los efectos, que no está bajo los efectos del estrés. En segundo lugar, sientes, por ejemplo, una sensación de inquietud o de preocupación excesiva sobre eventos futuros, los sientes como inciertos, sientes incertidumbre por el futuro. Estas conductas son típicas de las personas que sufren ansiedad y la ansiedad es uno de los síntomas o de los signos del estrés. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, ¿te sientes nerviosismo constante antes de una presentación, por ejemplo, una presentación importante que tengas que hacer en el trabajo, temiendo que algo te va a salir mal? O, por ejemplo, en el contexto deportivo, es característico a veces de los deportistas sentir cierto nerviosismo, cierta ansiedad anticipatoria previo a una competencia, eh, eh, temiendo que algo pueda salirles mal. Eso es ansiedad. Ese es un síntoma. Se llama también ansiedad anticipatoria. Ese es un síntoma de las personas que viven bajo los efectos del estrés. ¿Sientes con frecuencia una profunda tristeza, por ejemplo, o pérdida de interés o pérdida de placer en actividades cotidianas? Cuidado, puedes estar siendo víctima de la depresión y esto también es un síntoma del estrés. Por ejemplo, con frecuencia hay personas que no quieren ni siquiera levantarse de la cama, ni realizar ninguna actividad que antes disfrutaban, como salir con amigos o practicar algún hobby o simple y sencillamente hacer los quehaceres y las tareas diarias. Si has perdido el interés, puede ser que estés deprimido.
Eres capaz, por otra parte, o eres presa más bien de sentimientos de irritación o de impotencia ante la incapacidad que a veces sientes de lograr un objetivo o un deseo. A esto se le llama frustración y la frustración es típica también del estrés. Ejemplo, cuando intentas repetidamente aprender, por ejemplo, una nueva habilidad y no logras avances, lo cual te genera malestar y desánimo, eso te frustra. Y la tolerancia a la frustración es un signo, es un síntoma de la inteligencia emocional. Si no eres capaz de tolerar la frustración, de aprender de los errores, de ver los errores como errores temporales y no como fracasos permanentes, pues estás siendo presa seguramente del estrés. La tristeza, por ejemplo, tienes sentimientos, aunque sea temporales, de aflicción o de melancolía ante una pérdida, por ejemplo, o ante una situación desafortunada. A eso se le denomina tristeza. Ejemplo, sentir tristeza profunda tras perder a un ser querido, recordando momentos compartidos con él. Eso a veces, bueno, sentir tristeza ante el dolor de una pérdida es normal. Bien decía el gran Buda, el dolor es inevitable. Lo que no es el sufrimiento es opcional. Entonces, si te sientes triste con frecuencia, puede ser síntoma del estrés. ¿O acaso tienes miedo? ¿Con frecuencia eres presa del miedo? ¿Te sientes temeroso? El miedo, pues, es esa reacción emocional ante una amenaza que el organismo, que el cerebro percibe. Puede ser una amenaza real o una amenaza imaginaria. Genera sensación de peligro. Ejemplo, experimentar miedo intenso al estar solo en casa tras escuchar ruidos extraños en la noche. Eso te puede hacer sentirte temeroso. Bueno, aprender a identificar las emociones, sobre todo las emociones negativas, es fundamental para saber si estás pasando por un episodio de estrés. Y acuérdate que, como ya lo vimos en la clase número 7, existen dos herramientas de la inteligencia emocional que según Goleman, perdón, son fundamentales en la gestión efectiva de las emociones y del estrés. Estas son la autoconciencia y la autorregulación. Y estas dos herramientas consisten precisamente en ser conscientes de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Cuando eres consciente de ellas, a eso le llamamos autoconciencia. Cuando te das cuenta, pues, de lo que está ocurriendo en tu mente, en tu cerebro, en tu cuerpo, te das cuenta. Y una vez que detectas estos pensamientos o estas emociones o estos sentimientos negativos, si eres capaz de responder con serenidad, es decir, eres capaz de autorregularte, no permitir que los pensamientos y las emociones negativas te descontrolen, a eso llamamos autorregulación. Es decir, si somos capaces de bajar el volumen de nuestras emociones negativas, como estas que acabamos de mencionar, el miedo, la ira, entre otras, y volver a episodios de calma, es porque somos resilientes, es porque somos capaces de gestionar el estrés. Entonces, pregúntate pues cómo te sientes emocionalmente. Si estas emociones si eres irritable, eres ansioso, te sientes con frecuencia deprimido, este, eres tolerable a la frustración, te sientes triste y temeroso, muy seguramente estás siendo presa del estrés. Es como si te sintieras, si todas estas emociones, las experimentas frecuentemente, podemos decir que te sientes como una olla de presión a punto de estallar. Si
Estás siempre irritable, ansioso, deprimido, irascible o temeroso y te cuesta trabajo manejar estas emociones, seguramente estás estresado. Imagina pues una olla de presión a punto de estallar. Este es el símil de la persona eh, emocionalmente afectada por el estrés. Si te sientes así como una olla de presión a punto de estallar, seguramente estás sufriendo de estrés. Otra señal muy importante, pregúntate cómo se encuentra tu apetito. Y aquí tenemos que hacer una acotación previa. Cada persona en lo particular pues tiene hábitos alimenticios muy particulares y muy diferentes. Hay quienes acostumbran a comer mucho, otros se sacian con poco y algunos podemos decir comemos regular, ni poco ni mucho. Comemos más o menos bien, vamos a decir. ¿Y esto de qué depende? Bueno, depende de muchos factores. Depende de tu educación, depende de tus hábitos alimenticios, cómo te acostumbraron a comer en tu casa. También depende mucho de tu masa corporal y hasta de la carga laboral. Es decir, a mayor masa corporal, pues obviamente el organismo te va a pedir más nutrientes, más comida. También a mayor esfuerzo físico, mental o emocional, laboral, o de cualquier índole, pues obviamente vas a demandar más energía y te va a dar más apetito, más ganas de comer. Pero estamos hablando en términos generales. Pregúntate, pregúntate si eres de los que se levantan por las noches a saltar el refrigerador y eres de los que no se sacian con nada. Bueno, el comer exageradamente o demasiado puede ser un síntoma del estrés. A las personas, sobre todo a las mujeres, fundamentalmente les da por comer más cuando están bajo los efectos del estrés. O, por el contrario, también puede ocurrir que estás más desganado que de costumbre, es decir, que no te apetece absolutamente nada. Bueno, es recomendable vigilar adicionalmente tu peso corporal. Con cierta regularidad, pues pesarte, pues a fin de detectar cualquier cambio significativo que encienda o que pueda encender las señales de alerta. Entonces, estos tres indicadores, el que estás comiendo demasiado, de lo que comes normal y regularmente, o que se te ha ido el apetito y no te apetece absolutamente nada, o se ha disparado hacia arriba o hacia abajo tu peso corporal. Estas son tres señales indicativas que puedes estar siendo presa del estrés. Ahora, pregúntate además cómo enfrentas o cómo gestionas los problemas que enfrentas en el día a día. Un buen termómetro para saber si estás estresado o si estás estresada puede ser la manera como enfrentas las dificultades que se te presentan en el día a día. Por ejemplo, ¿sueles reaccionar con frustración ante los problemas de la vida? Acuérdate que la frustración es una emoción muy negativa que nos paraliza cuando no somos capaces precisamente de tolerar nuestros fracasos temporales. Esas veces que intentamos lograr algo y que no lo alcanzamos a la primera, a veces somos presa muy frecuentemente o muy fácilmente de la frustración. Y la tolerancia a la frustración y la resiliencia, pues son habilidades de la inteligencia emocional. Y esto me hace recordar a aquellos famosos supervivientes de los Andes, aquel equipo de rugby que iba a jugar un partido, un campeonato de rugby, partieron de Montevideo, iban a, partieron pues de
de Montevideo, sí, iban a Santiago de Chile a jugar una partida de un campeonato de rugby y en el cruce de la cordillera de los Andes el avión se estrelló, pues. Se le llaman normalmente, seguramente has escuchado hablar de ellos, los supervivientes de los Andes. Lograron sobrevivir por 74 días, algunos de ellos alrededor de 16, eh, en las condiciones más adversas, es decir, sin comida, sin agua, sin ropa abrigadora, con temperaturas cercanas a los 30 grados bajo cero, y al final sobrevivieron 17 de ellos gracias a que fueron capaces de tolerar la frustración y que salían fortalecidos después de cada revés que les propinaba la montaña. Entonces, esto es ser tolerante a la frustración. Y bueno, también la perseverancia es lo contrario de la frustración, es una virtud, es un patrón mental del éxito, la perseverancia. Bueno, pregúntate qué tan tolerante pues eres a la frustración. Si eres de las personas que con mucha frecuencia, con mucha facilidad se frustran ante los problemas y las dificultades de la vida. Otra es cómo enfrentas tú. Otra de las respuestas emocionales de la persona estresada es el agobio. Ante cualquier demanda o ante cualquier exigencia, ya sea laboral, ya sea familiar o ya sea social, que enfrentan, a muchas personas se agobian, es decir, no hayan qué hacer. Popularmente se dicen, se ahogan fácilmente en un vaso de agua. Entonces, si eres de las personas que se ahogan fácilmente en un vaso de agua, es muy probable que estés siendo presa del estrés. En cambio, las personas cuya inteligencia emocional es elevada, pues son capaces de sobreponerse a los obstáculos y responder con entereza. Son aquellas personas que no se arredran ante las dificultades, son capaces de aprender de los fracasos y seguir adelante. Ellos tienen la filosofía del éxito y la riqueza de Napoleón Hill, quien catalogó a los tropiezos como fracasos temporales, como dice en su libro Piense y hágase rico. Dice Napoleón Hill, el que persevera alcanza y termina por entender que cada fracaso lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Pregúntate, pues, cuál es tu posición, tu actitud ante las dificultades. Te frustras a las primeras de cambio y te quedas tirado en el suelo relamiéndote las heridas, te agobias fácilmente y tiras la toalla, o eres capaz de entrarle, por así decir, como decimos popularmente, al toro por los cuernos con entereza. Pregúntate cuál es tu postura, cuál es tu postura. ¿Reaccionas como víctima, como lo hacen las víctimas, culpando a los demás, a la falta de tiempo, a la falta de recursos o al gobierno, o hasta a veces le echas la culpa al perro de la vecina? ¿O respondes asumiendo tu responsabilidad y poniendo todo lo que esté de tu parte para solucionar los problemas? ¿Cómo lo hacías antes? ¿Cómo lo haces ahora? ¿Notas alguna diferencia en tu comportamiento? Te recuerdo que vayas haciendo un checklist de todos estas síntomas o estos signos que te pueden, ser indicativos que estás siendo presa del estrés. Vamos con la siguiente señal. La siguiente señal es muy importante. ¿Cómo se encuentra tu concentración y qué tal está tu memoria? Como veremos más adelante, una de las partes que se ven severamente afectadas por, las consecuencias del estrés, sobre todo por la inundación de cortisol y adrenalina que circula por nuestro organismo cuando estamos bajo episodios prolongados de estrés, una de las partes que más se lesionan es la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal de tu cerebro es la responsable de la concentración, de la resolución de problemas, la responsable de la planeación.
¿Y qué tal está tu memoria? Hay una parte de tu cerebro, una estructura cerebral que es la responsable de la memoria, que se llama el hipocampo. Ahí está, vamos a decir, la sede neurálgica de la memoria. ¿Cómo se encuentra tu concentración y qué tal está tu memoria? Vamos primero, vamos primero con la concentración. ¿Qué tanto trabajo te cuesta enfocar tu atención en el momento presente? Es decir, en lo que haces en cada momento. Por ejemplo, mientras lees un libro, ¿eres de los que no logran captar o retener el contenido porque tu mente anda en otro lado? Es decir, ¿eres incapaz de enfocarte y de concentrarte? ¿O tu mente se encuentra dispersa y perdida entre el pasado catastrófico y el futuro apocalíptico? Déjame decirte que los antiguos toltecas, que eran muy sabios, decían que el problema del hombre es hacer que la mente y el cuerpo coincidan en el mismo lugar. A esto se le llama enfoque, se le llama concentración. Cuando no somos capaces de, de controlar, de gestionar, perdón, y de enfocar nuestra mente en el momento presente, en lo que estamos haciendo en ese preciso momento, y nuestra mente está dispersa entre el futuro catastrófico y el pasado catastrófico y el futuro apocalíptico, si tu mente anda divagando, es porque no es capaz de concentrarte. Entonces, si no eres capaz de concentrarte, muy seguramente tienes estrés. Pregúntate qué tan capaz eres de enfocar tu atención. ¿Estás pensando en una y mil cosas mientras estás haciendo alguna otra? Pregúntatelo. Recuerda que allá donde pones tu atención, allá está tu energía. Y el cerebro humano, recuérdalo muy bien también porque ya lo hemos comentado en este curso, el cerebro humano, por más que quieran justificarlo algunas teorías o algunos eh, coaches o científicos, por más que quieran justificarlo, eh, no está hecho para la multitarea, es decir, no puede estar concentrado a la vez en más de dos o tres cosas. La verdad es que está científicamente comprobado que el cerebro no está hecho para la multitarea, aunque podamos reconocer y debamos reconocer que las mujeres son más hábiles que nosotros los hombres para hacer varias cosas a la vez, pero en detrimento, obviamente, de su productividad y de su eficiencia. Pero por lo regular, el cerebro humano ha evolucionado para hacer una cosa a la vez. Por eso es importante el enfoque, por eso es importante la concentración. Así es que es imprescindible el enfoque y la concentración. Para ello, contamos con la fabulosa facultad intelectual de la voluntad, que es la facultad, como ya lo vimos anteriormente, que te permite concentrarte y enfocarte en lo que verdaderamente vale la pena. Es decir, si te cuesta trabajo concentrarte, seguramente está afectada, como te decía, tu corteza prefrontal, que es el centro neurálgico de la voluntad, de la concentración y de la planeación y la resolución de problemas. Y precisamente como veremos más adelante, la inundación de cortisol por episodios extendidos de estrés crónico afecta a esta área de nuestro cerebro, que es la que nos hace verdaderamente humanos. Eso en cuanto a la concentración. Ahora pregúntate, ¿qué tal está su memoria? La memoria es una de nuestras preciosas facultades intelectuales y ya lo vimos en clases anteriores. Es nuestra capacidad de recordar. Tenemos una memoria perfecta, pero a veces tenemos pobres recuerdos. Tenemos todas nuestras experiencias, nuestras reacciones emocionales, nuestros hábitos, nuestros aprendizajes, nuestros conocimientos están grabados en nuestra memoria. Te decía, tenemos una memoria perfecta, pero a veces pobres recuerdos.
algunas preguntas básicas que tú te podrías hacer para ver cómo anda tu memoria serían las siguientes. Con frecuencia, ¿se te olvidan las llaves de tu casa o de tu carro? O a veces se te olvida el cumpleaños de tus seres queridos, de tu esposa, de tus hijos. O mientras estás dando una conferencia, por ejemplo, o alguna charla, se te olvidan los datos de referencia que vas a mencionar ahí como fechas, como información estadística, como nombres, como lugares, etcétera. Se te olvida esa información. A pesar de tener anotados, por ejemplo, algunos eventos en tu agenda, se te olvida cumplir con ellos, es decir, se te olvida que los agendaste, se te olvida que los anotaste. O vas a la cocina, por ejemplo, por algo y cuando llegas se te olvida a qué ibas. ¿Te ha pasado alguna vez? Bueno, todos esos pueden ser atisbos, pueden ser señales, pueden ser signos de que te está fallando tu memoria. Y si te está fallando tu memoria, puede ser por como consecuencia, como signo, como síntoma del estrés. Enciende pues tus señales de alarma. Si te cuesta trabajo concentrarte o estás perdiendo la memoria, pueden ser síntomas del estrés crónico. Vamos con una señal más. Pregúntate, ¿ha cambiado tu rutina diaria? ¿Practicas algún ritual de arranque al iniciar el día? Observa tu rutina diaria y pregúntate qué acciones han cambiado. Y para ello yo te sugiero algunas preguntas que te puedes hacer. Por ejemplo, ¿antes acostumbrabas ir al gimnasio y has dejado esta práctica? ¿Has dejado de frecuentar a tus amigos, por ejemplo? Si acostumbrabas reunirte con tus amigos a tomar un café o a charlar o a compartir alguna experiencia con cierta regularidad y de repente dejaste de hacerlo, ¿ha cambiado tu rutina? ¿Hay algo que antes te emocionaba hacer y ahora te aburre? ¿Qué tan importante es para ti tu aspecto personal? Antes no salías a la calle o al trabajo sin cuidar muy bien todo tu, tu, tu higiene personal, tu vestimenta, y ahora no te importa, no te interesa salir con los pelos parados, salir todo apestoso, o salir con la camisa desfajada o con los zapatos mal boleados o sucios. Pregúntate, pregúntate si esto ha cambiado en tu vida. Antes te gustaba andar bien cambiado y ahora no te importa tu aspecto físico. Estas pueden ser algunas señales indicativas que ha cambiado de alguna manera tu rutina diaria. Un cambio de rutina puede ser un indicativo de que algo anda funcionando mal en tu organismo y puede ser un síntoma del estrés. Y otra muy importante, por último, pregúntate cómo está tu salud física en general. Es decir, ¿cómo te funciona, por ejemplo, el sistema digestivo? ¿Tienes gastritis? ¿Tienes colitis? ¿Con frecuencia te duele la panza? ¿O tienes colon irritable? ¿O tienes algún otro proceso inflamatorio, como amigdalitis, por ejemplo? Como veremos más adelante, el exceso de cortisol en la sangre es una de las manifestaciones más claras del estrés crónico. Es una de las manifestaciones más claras del estrés y aunque el cortisol está estudiado por la ciencia médica, es un corticoide, que es un poderoso antiinflamatorio, en dosis excesivas produce el efecto contrario. En dosis excesivas y en exposiciones prolongadas, pues produce el efecto contrario. De ahí vienen todas las inflamaciones. De ahí que uno de los síntomas indicativos más poderosos del estrés es el colitis, es la gastritis, es la inflamación de las articulaciones, es el dolor del cuello, todas las citis, todas las inflamaciones vienen
en gran medida, aunque no siempre, por el exceso de cortisol en tu organismo. Y el exceso de cortisol es producto de episodios prolongados de estrés. Y déjame decirte que hoy en día la mayoría de los seres humanos viven intoxicados de cortisol a causa del estrés. Otros síntomas apuntan, por ejemplo, a la tensión muscular. ¿Te duele la espalda? ¿O te duele el cuello con frecuencia? ¿O la cintura? ¿O las articulaciones? ¿Sientes tensión en los demás órganos de tu cuerpo o músculos? ¿O notas, por ejemplo, que se te está cayendo el cabello? ¿Cómo es tu frecuencia cardíaca? ¿Tu presión arterial? ¿Cómo están tus niveles de azúcar, por ejemplo, en la sangre? ¿Están dentro de lo normal? ¿Cómo andan tus defensas, tus glóbulos blancos, tus glóbulos rojos, tu hemoglobina? Todos pueden ser desequilibrios y síntomas de salud que pueden ser indicativos de que estás estresado. Bueno, estos son algunos de ellos. A mí me gustaría saber cómo te fue en ese checklist que hiciste a medida que te iba comentando todos estos síntomas. ¿Qué tal te fue en el tema de la energía? ¿Cómo está tu sueño? ¿Qué tal tus emociones? Sobre todo negativas. ¿Eres capaz de gestionarlas y descontrolarlas? ¿Cómo está tu apetito? ¿Cómo respondes o reaccionas a los problemas? ¿Qué tal está tu concentración y tu memoria? ¿Notaste algunos cambios en tu rutina diaria? ¿Qué tal está tu salud física en general? Bueno, como parte de esta clase, también te voy a compartir a través de la plataforma, vas a encontrar eh, un cuestionario de autoanálisis para que tú calibres y cheques el nivel de estrés. Es un recurso didáctico muy importante programado para esta clase. Te voy a pedir que lo hagas a conciencia, que respondas a este cuestionario de autoanálisis del nivel de estrés para que te des cuenta cuáles son tus niveles de estrés si es que los estás padeciendo, si es que los estás padeciendo. Y mira que yo no soy médico de profesión, ni tampoco neurocientífico o psiquiatra, pero en este diagnóstico, autodiagnóstico, pues te he proporcionado conocimientos y herramientas muy valiosas para valorar y para cuidar tu salud integral. Y por supuesto, para reconocer las señales o los síntomas indicativos de que puedes estar siendo presa del estrés que acarrea al final de cuentas mucho sufrimiento y mucho dolor. Entonces, escucha tu cuerpo. Las señales que está emitiendo tu cuerpo son síntomas y los síntomas son información. Todos estos que te acabo de mencionar y muchos otros más, si tú revisas esta última diapositiva, te vas a dar cuenta que hay otros síntomas como la fatiga, problemas del sueño, falta de concentración, dificultad para tomar decisiones, problemas digestivos, comerse las uñas y etcétera, un largo etcétera de problemas que pueden ser parte de este síndrome que es el estrés. Te agradezco muchísimo tu atención en esta clase. Eh, Vamos a continuar la próxima, en la clase, bueno, vamos a continuar en esta misma clase número 8. Vamos a definir qué es el estrés y vamos a ver la neurofisiología del estrés. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima clase.